Después de 30 minutos de escuchar las divagaciones perfumadas con carbón del hombre, mi blog de notas estaba vacío de información. Horno, gasolina, el cabezón, el parloteo frenético del hombre quemado no me dio mucha información sobre cómo se originó el incendio, pero no había ninguna duda sobre quién fue el responsable. Jason Blomkist fue trasladado de urgencia a urgencias con quemaduras de tercer grado antes de que se extinguiera el fuego en su sala. No tenía antecedentes penales, pero su padre, un tal Alfred Blomkist, había pasado las últimas 2 décadas en un pabellón psiquiátrico en el norte por intentar pintar la casa de su familia con gasolina. He trabajado en el departamento de incendios provocados lo suficiente como para saber que la necesidad de provocar incendios suele resonar en el árbol genealógico. Blomkist quedó completamente quemado y esposado a su cama de hospital. Sus delirios no arrojaron luz sobre el origen del incendio, pero serían un éxito rotundo para cualquier fiscal recién salido de la Facultad de Derecho. Le agradecí a Blomkist su tiempo y atravesé los pasillos malolientes hasta el estacionamiento. Más allá del refugio del hospital caía una tormenta. Era el tipo de aguacero que podría frenar, e incluso apagar, un incendio en un granero. Durante un par de minutos me quedé bajo el techo de plástico, buscando la ruta más rápida hacia mi coche. Mientras hacía mis cálculos, un anciano en bata y andador salió del hospital. El anciano parecía tan frágil como para haber visto la invención de la máquina de vapor, pero arrastraba su andador con una especie de autoridad regia. Se dirigió arrastrando los pies hasta el cartel de no fumar, lo miró desafiante y luego sacó un cigarrillo arrugado de su bata. Saqué un cigarrillo y me uní al viejo para charlar un rato. Su cigarrillo apestaba a una horrible mezcla de vainilla y comida de hospital quemada. Cuando regresó arrastrando los pies al hospital, le dije que nos veríamos por allí. No es probable, dijo con voz áspera, justo antes de que las puertas se cerraran. El sprint hacia mi coche me dejó empapado y sin aliento. Encontrar un goteo constante de agua sobre los expedientes que dejé en el asiento no me hizo sentir mejor. Saqué cinta adhesiva de la guantera y la añadí al collage de X negras en el techo del coche. La lluvia había convertido mis notas en jeroglíficos de tinta, pero el resto de las páginas se mantuvieron intactas. Fumé un trago, encendí otro cigarrillo e intenté recordar lo que había considerado digno de escribir. Fue el tipo de caso de incendio provocado que justificaba la existencia de un Dios misericordioso con un cruel sentido del humor. Jason Blomkist, de 35 años y recién divorciado, invitó a su hijo Kennedy Blomkist, de 6 años, a pasar el fin de semana. En plena noche, siguiendo los pasos de su padre, Jason prende fuego a la planta baja. Jason se quema bastante y, para cuando las tropas logran contenerlo, el fuego ya consume casi toda la sala de estar. Sin embargo, la casa se mantiene estable y el segundo piso permanece intacto. Las habitaciones de arriba ni siquiera están quemadas, y además, el pequeño Kenny aparece durmiendo en su cama, completamente inconsciente de lo que ocurre. Había una transcripción de la entrevista con el chico en mis notas matutinas. No parecía estar del todo consciente de lo sucedido, pero cuando lo presioné sobre el comportamiento de su padre, dijo que su abuelo estaba enfadado con él la noche anterior al incendio. Al parecer, el pequeño Kenny había visto algo en su iPad que no debía, y eso enfureció a su padre. Sumado a las extrañas divagaciones de Jason Blomkist en el hospital, el caso parecía bastante claro. Blomkist perdió la cabeza y decidió prenderle fuego a su casa. Ahora mi trabajo era averiguar cómo lo hizo. Tomé otro trago y pensé un rato en el hijo de Blomkist. Otro cigarrillo no hizo que la lluvia amainara y el agua empezó a gotear de nuevo sobre mi asiento del copiloto. Vacié el cenicero por la ventana y me fui a la estación a buscar al chucho. Era inteligente, si eres de los que consideran a los perros capaces de inteligencia. Marilyn era una labradora dorada de ojos brillantes un año después de su 5º año de servicio. Llevó un tiempo en la policía. Era mi 4ª perra. Sabía que no debía encariñarme demasiado. Estos perros están destinados a resolver crímenes hasta que se les embocan los sentidos y luego se retiran para convertirse en el objeto de deseo de algún rescate. Solo les toma un par de años olvidar a su adiestrador. Se las arregló para dejar huellas en mis notas al subir al coche, pero el hecho de que fueran apenas legibles me tranquilizó un poco. Una vez que Marilyn se acomodó, abrió la boca y jadeó emocionada al mundo exterior. Era como si el aguacero helado que caía tras el parabrisas no existiera para ella. Esa perra podía mantener la emoción en medio de una lluvia de meteoritos. Mis limpiaparabrisas fallaban en la autopista y el interior de mi coche se estaba mojando de forma incontrolable, pero para cuando llegamos a la repetitiva red de callejones sin salida, el sol se asomaba tímidamente. Marilyn metió la nariz por la ventanilla rota y aspiró el aire exterior. Fue mejor que mi GPS averiado para llevarme a la escena del crimen. No me gustan los suburbios. No hay personalidad en esas casas dictadas por la comunidad de propietarios. Se puede ver la vida fluyendo por las calles de la ciudad, hay carácter en las fachadas de las tiendas poco convencionales y en los grupos de gente que las frecuentan. La gente vive en la ciudad.
Los suburbios son solo un lugar donde la gente viene a dormir y, si el mercado no está en crisis, a ahorrar suficiente dinero para escaparse a algún lugar tropical. Los suburbios también son el lugar donde se jubilan mis perros. Al bajar del coche, una mujer con un corte de pelo que parecía un casco nos vio. Insistió en dejar que su hijo mocoso acariciara a Marilyn. Cuando le dije que el chucho estaba trabajando y que no debía molestarlo, la madre con casco se enfadó muchísimo y empezó a grabarme con su teléfono. Mientras Marilyn y yo entrábamos en la escena del crimen, oía a la loca gritar algo sobre el servicio civil mientras su hijo lloraba desconcertado. Las tropas se apresuraron a contener el fuego, pero con los precios de las propiedades suburbanas tan altos, suele ser así. El segundo mejor de la ciudad había logrado contener el fuego hasta la mitad de la sala de estar. Un iPad medio derretido con la pantalla destrozada delimitaba la extensión exacta del incendio. Todo lo que se extendía más allá, hasta la cocina, era historia carbonizada. Habían vaciado la casa temprano por la mañana, pero el pasillo aún parecía cálido. Cualquier rastro de lluvia fresca y césped bien cuidado se desvaneció y el aire fue reemplazado por el familiar hedor del trabajo. Marilyn dejó de jadear y bajó el hocico. Inhaló esa sinfonía de olores para la que sus antepasados fueron criados, olfateó un par de veces más para mayor seguridad y luego se sentó. Me miró como una modelo de escaparate hambrienta. Marilyn andaba con ganas de golosinas. Todas lo están. Si llevas algo para comer, eres el mejor amigo de cualquier perro. Si tienes las manos vacías, eres tan interesante como cualquier persona que pase con una hamburguesa. El cariño no es gratis, ni tampoco una investigación de incendios provocados. Metí la mano en la bolsa de golosinas y saqué una galleta con olor a grasa y forma de hueso de dibujos animados. Se comió su recompensa de un bocado e inmediatamente se puso a buscar otra. Marilyn aspiró los vapores del suelo negro y me arrastró por el pasillo quemado. Para cuando llegamos a la cocina, no necesité un perro detector de pirómanos para que me mostrara dónde empezó el incendio. Lo olí yo misma. Dije, podría haberlo resuelto yo sola. Pero aún así le di un premio. La cocina presentaba el desgaste evidente de un incendio doméstico, pero el horno parecía haber salido de un desastre completamente distinto. El metal estaba doblado y dentado, apuntando claramente hacia una explosión. Blomkvist había metido algo cubierto de acelerante en el horno y decidió cocinarlo. Caso resuelto. Pregunté, ¿algo más digno de mención, Marilyn? Me estudió la cara un instante, como si hablara en un idioma extraño. Entonces, sus grandes ojos marrones se posaron en la bolsa de golosinas. Se quedó mirando la comida como una borracha con ganas de comer y luego olfateó el aire. Con un tirón de la correa, me hizo saber que su olfato podía encontrar otra pista, siempre y cuando tuviera la comida para respaldarla. Marilyn me llevó al garaje. Incluso antes del incendio, el coche de Blomkvist debía de haber superado con creces el valor de su propiedad. Era nuevo y denotaba una crisis de la mediana edad. En un rincón, un montón de aparatos de gimnasia, aún en su caja. Marilyn los olió sin mucho entusiasmo. No le interesaba cómo Jason Blomkvist lidiaba con su divorcio. Le interesaba el estante polvoriento al fondo del garaje. La mayor parte del espacio estaba ocupado por herramientas y aparatos electrónicos sin usar, demasiado inútiles para guardarlos, pero demasiado caros para tirarlos. Sin embargo, entre los objetos olvidados había algo brillante y azul celeste. Un cuenco. Señalé el cuenco. ¿Quieres que lo mire? A Marilyn se le humedecieron las mejillas. Le di una golosina con forma de hidrante. El cuenco estaba cubierto con lo que parecía un mantel viejo. Por un instante pensé que la perra me había llevado al experimento de Blomkvist con la masa leudante, pero en cuanto quité la tapa supe que había encontrado otra pista. El cuenco olía de gasolinera en el campo. Dentro había una masa de carne picada y harina con forma de huevo. El cabeza de huevo, pensé. Ignoré la mayoría de los delirios de Jason Blomkvist en la cama del hospital, considerándolos una auténtica locura o, al menos, un preludio de una declaración de locura. Entre sorbos de agua que la enfermera le daba, Blomkvist no dejaba de quejarse sobre tener que crear al intelectual y hacerlo todo por la ciencia. En aquel momento, todo parecía un galimatías, pero al mirar la escultura con forma de huevo, deseé haber grabado mi entrevista. La artesanía del huevo era extraña. Su cuerpo era tosco y estaba cubierto de trozos sueltos y hebras de carne. Los ojos de la figura no eran más que profundas hendiduras de pulgares. Sin embargo, las extremidades rechonchas del cabeza de huevo parecían hechas de mármol. Cada dedo tenía su propio derecho, gris rojizo. La suela de los zapatos era lo suficientemente plana como para apoyarse. Al examinar el trozo de carne empapada en gasolina, noté que los dientes del cabeza de huevo también tenían detalles amenazadores. Le di un mordisco y luego volví a colocar el paño sobre el cuenco azul celeste. El olor a acelerantes me palpitaba la cabeza, así que entreabrí la puerta trasera para que entrara el aire.
Más allá de la puerta había una valla, y más allá de ella, un camino de grava que llevaba a un sendero natural. Volvió a caer una llovizna suave, amortiguada por el burbujeo de un arroyo cercano. El aire fresco me había despejado la cabeza, pero mis pulmones no se conformaban con inhalar el olor a hierba recién cortada. Tiré un cigarrillo del paquete y casi me lo meto en la boca antes de darme cuenta de dónde estaba. Volví a meter el humo en la caja y decidí llevarme el cuenco de plástico a la estación. Aunque yo conseguí controlar mis impulsos, el perro no. El jadeo se me escapó de los labios antes de poder sujetar bien la correa. Mierda. Para cuando apreté los labios para decir mierda. Marilyn corría por el patio trasero. Saltó la valla con la facilidad de un caballo de carreras y golpeó un árbol con las patas delanteras. En las ramas, con el pelaje resbaladizo por la lluvia, estaba sentada una ardilla hiperventilando. El único propósito de la existencia de Marilyn se reducía a aterrorizar a la pequeña criatura. Llamé, moví la bolsa de golosinas, volví a llamar. Nada ayudó. Lo único que a estos perros les gusta más que la comida es perseguir alimañas. Salí del garaje, encendí un cigarrillo y crucé la valla con la mayor dignidad posible. Para cuando llegué al árbol, los instintos de cazadora de Marilyn se habían evaporado y solo le quedaba la vergüenza. Ella mantuvo la cabeza baja y me miró con una culpa que revelaba el blanco de sus ojos. No pasa nada, todos tenemos demonios que combatir, dije, y luego agarré la correa. Quería resguardarme de la lluvia y volver a la comisaría. Lo que había presenciado en el garaje sería más fácil de procesar después de un café. Tiré, pero no se movió. Marilyn estaba demasiado ocupada oliendo el aire. Intenté dar una calada a mi cigarrillo empapado, pero no salió humo. Apagué el cigarrillo en la grava y tiré de la correa de nuevo. Vamos, Marilyn, te llevaremos de vuelta a la comisaría. Marilyn no quería ir a la estación. Mantenía el hocico pegado a la grava. Luego tiró. Saqué una golosina para ver si hablaba en serio, pero Marilyn ni se inmutó. Tiró de nuevo. Estaba en un sendero. Me condujo hacia el burbujeante arroyo, hasta un viejo puente de madera. Caminando por el sendero natural, me preocupé de que Marilyn simplemente hubiera percibido el olor de otra ardilla, pero en cuanto vi el puente, supe que tenía algo. Se oían pasos presionados en la madera vieja. Quemados en el puente, como si fueran pequeños zapatos perfectamente esféricos, se oían pasos. Cerebrito, pensé. Mi mano rozó mi funda por reflejo. No sabía a dónde apuntar. Solo quería asegurarme de que estuviera ahí. Me sentía abrumado. Más allá del puente, los pasos de Pato desaparecieron en un sendero fangoso. Cuando las huellas negras desaparecieron, Marilyn aminoró el paso, pero aún tenía una dirección. Sin embargo, al avanzar con paso firme por el barro, su fuerza disminuyó. Las huellas que había estado siguiendo se habían desvanecido. Marilyn seguía buscando algo, pero sus pasos perdieron la confianza. Sin saber qué hacer con la situación, dejé que el perro me arrastrara mientras pensaba qué hacer. El viento arreció y trajo la lluvia en suaves oleadas. Dejé que las gotas me bañaran el rostro cansado e intenté despejar la mente escuchando el arroyo. Al principio, mis pensamientos se dirigían a ese trozo de carne esculpida empapado en gasolina, pero con algunas respiraciones tranquilas y un trago rápido, logré aclararme. Escuché el arroyo burbujeante, los sorbos de Marilyn, la lluvia que caía, el tráfico lejano y el extraño silbido. El extraño silbido. Como si alguien echara agua a una estufa caliente. Provenía de debajo del viejo puente. Para cuando estuve seguro del extraño sonido, Marilyn ya había perdido el rastro. Le di otra galleta con forma de hueso por el esfuerzo y luego la indiqué hacia el puente. Olfateó de nuevo, captó algo que no entendí y tomó la iniciativa. Con cada ráfaga de lluvia, el silbido se hacía más fuerte. Mientras Marilyn me arrastraba fuera del sendero de tierra, empecé a oír algo más. Bajo el extraño silbido, una voz se cernía sobre mí y balbuceaba en un suave falsete. Marilyn grunó. Lo vio antes que yo. Cuando mis ojos finalmente se posaron en la criatura con forma de huevo, murmuré una oración y saqué mi arma. Su cuerpo era de carne grisácea, parecido al del cabeza de huevo que encontré en el garaje. Sin embargo, cada gota que caía sobre el cuerpo carnoso de la criatura se convertía en vapor. Dondequiera que la lluvia tocaba, la carne hervía con una espuma blanca y dejaba una marca. La criatura estaba sentada bajo el puente, pero el viento era tan fuerte que curvaba las gotas. A la criatura no parecía importarle. Simplemente balbuceaba con sus afilados dientecitos. Balbuceaba y me observaba. A diferencia del trabajo en progreso que encontré en el garaje, este cerebrito tenía ojos. Grandes brasas al rojo vivo reposaban en sus cuencas. La mirada del cerebrito chispeó al verme. Dejó de balbucear. Dejó de balbucear, se levantó y se contoneó hacia mí. Solté la correa, agarré el arma y le grité al huevo que se detuviera. No me escuchó. En cambio, la criatura alzó sus brazos sin afeitar hacia mí. Olía a azufre. Olía a azufre y esos dedos cortos y gordos se extendían hacia mí.
Como gusanos de mármol embadurnados de grasa, los dedos del cabeza de huevo se deslizaron hacia mí. Un ladrido de mi pistola los hizo retroceder. Le hice un agujero en la frente. Le hice un agujero justo en la frente y se desplomó. Un hedor insoportable a huevos podridos se apoderó del aire. La cosa rezumaba un líquido verdoso y yema de la herida. Uno de los ojos llameantes del cabeza de huevo, desprendido por mi bala, yacía a tiro de piedra del cadáver. Cuando el líquido verde y viscoso alcanzó el carbón caliente, se coaguló formando lo que parecían huevos revueltos. No, Marilyn, no hay nada bueno ahí para ti. Apenas pude sujetar la correa para evitar que investigara. Se negó a que le ordenara sentarse. No fue hasta que le tiré una golosina que capté su atención. Necesitando espacio, le quité la correa y tiré un puñado de galletas al pasto. Marilyn se dedicó rápidamente a cazar. Me temblaban las manos. Instintivamente metí la mano en la chaqueta para beber un trago, pero me di cuenta de los posibles problemas que podría tener el aliento a alcohol mientras intentaba explicar lo del hombre huevo. Encendí un cigarrillo y cogí el teléfono. Llamar a la comisaría me pareció lo más razonable. Alguien más necesitaba ver lo que yo veía. Al sonar el teléfono, empecé a preocuparme si no me estarían enviando a un manicomio por contarle al jefe lo que vi, pero entonces una preocupación completamente distinta me invadió los pensamientos. El balbuceo. El cerebrito estaba balbuceando otra vez. Antes de que pudiera siquiera alcanzar mi arma, la terrible criatura se había puesto de pie. Antes de que pudiera siquiera apuntar, me había derribado en el barro. El cerebrito no se balanceó esta vez. En cambio, se lanzó con una fuerza impactante directo a mi plexo solar. La criatura era del tamaño de un balón de fútbol, pero tenía la potencia de un fuego de artillería. Sentí que se me crujían las costillas. Me quedé sin aliento como una estampida en un incendio en un teatro. El intelectual se sentó a horcajadas sobre mi pecho con tal peso que mi corazón, presa del pánico, se encogió. La cuenca del ojo derecho de la criatura se había reducido a un círculo de lo que parecía carne quemada y pus, pero su ojo izquierdo ardía con furia. El parloteo se había vuelto más fuerte y severo, como si el pequeño intelectual me diera una lección. Sus dedos regordetes volvieron a alargarse. Con una extraña delicadeza, se deslizaron hasta mi clavícula. No podía respirar. No podía respirar y el cabeza de huevo me hacía cosquillas. Al principio, los dedos cubiertos de cáscara de huevo simplemente me rozaron el cuello, pero pronto la extraña sensación se volvió dolorosa. Los dedos delgados se calentaban cada vez más. Podía oler mi barba quemándose. Con los pulmones comprimidos y hierros candentes en las cuerdas vocales, no pude emitir más que un grito. Un grito, por suerte, fue todo lo que la niña necesitó. Con un gruñido que nunca antes había oído, Marilyn me quitó al cabeza hueca del pecho. Le ladrió a la criatura que caía con la intensidad de una escopeta y luego saltó hacia ella una vez más. Sin embargo, el segundo contacto de Marilyn con la criatura fue respondido con un gemido agudo. Hundió los dientes en la criatura, pero la soltó de inmediato. Una bocanada de humo salió de la boca del perro y la criatura ovalada se estrelló contra el arroyo. El cabeza de huevo chocó contra el agua con el chisporroteo de una roca de sauna. El agua empezaba a enturbiarse con la lluvia, pero podía ver a la criatura con claridad. Su carne se había vuelto del blanco pálido de una cáscara de huevo y el ojo de carbón burbujeaba como una pastilla para la resaca, pero la criatura seguía viva. Pisotea al monstruo. Pisotea al cabeza de huevo hasta que solo quedaron grumos coagulados de una sustancia viscosa verdosa que fluía río abajo. Me aseguré de que el cabeza de huevo estuviera bien y luego salí del agua para ver cómo estaba el perro. Ella no estaba bien. No omití nada del informe. El sobremanila que dejé en el escritorio del jefe parecía un sándwich de exceso de entusiasmo. Describí al intelectual con todo detalle. Incluí bocetos, teorías e incluso algunas fotografías de lo que quedaba del terror antes de que se lo llevara el manantial. No sirvió de nada. El resto de la estación se resistía a creer lo que decía, pero me dieron margen para centrarme en la investigación del incendio de Blomkist. Una segunda entrevista con el hombre quemado no reveló nada nuevo. Jason Blomkist se limitó a parlotear sin sentido sobre el intelectual otra vez y a hablar de la importancia de la ciencia. Después de un viaje en tren hacia el norte, conseguí parar a la ex esposa de Blomkist para tomar un café, pero la conversación también fue infructuosa. Aparte de un par de menciones al internamiento de su padre, Jason Blomkist nunca habló de incendios provocados, ni mucho menos mostró ninguna inclinación hacia ellos. Quería sentarme con el chico, Kenny, para ver si podía arrojar algo de luz sobre el incendio, pero su madre se negó a dejarme entrevistarlo. Podría haberle pedido a alguien en la comisaría que hiciera la entrevista obligatoria, pero no lo hice. Obligar al chico a hablar conmigo no haría desaparecer las pesadillas de la criatura con forma de huevo. No le devolvería el olfato a Marilyn. Durante un tiempo luché con la idea, pero finalmente dejé que todos los pensamientos sobre el intelectual murieran en ese torrente fangoso de cáscara agrietada.
Se había quemado las encías delanteras y tendría que tener cuidado con los alimentos sólidos el resto de su vida, pero fue su nariz la que recibió una sentencia de muerte. El olfato de Marilyn nunca volvería. El veterinario lo descubrió a los pocos minutos de la visita. En un esfuerzo por salvarme de la criatura demente, la perra se había quedado sin trabajo. No pude adoptarla. Los perros de rescate no encajan en los abarrotados apartamentos de la ciudad. Lo que sí logré, sin embargo, fue mover algunos hilos y rechazar algunas solicitudes de adopción. Después de pedir un par de favores a los burócratas, Marilyn logró que mi sobrino, que vive en el este, la adoptara. Tengo que recorrer medio país para llegar a ella, pero después de las vacaciones de invierno, cuando ya han pasado todos los fuegos artificiales y hace demasiado frío para los incendios forestales, la veo. La veo y ella se acuerda de mí.